poco dinámico y quiero empezar a ver repartiendo. Hermano Julio, búsqueme Romanos 6:23, hermano Encarnación, Romanos en Apocalipsis 20, 14 al 15, hermano Miguel, me busca Génesis capítulo 18, verso 20, hermana María, me busca Proverbios 6, 16 al 19, por favor, ya me lo tienen, hermano Pedro no le he dado todavía, Mateo 12, 31, por favor, hermano Tomás Tol me busca Primera de Samuel 15, 23, y el último versículo lo vamos a entregar al final, ¿sí? Sí se les quedó, ¿verdad? Porque a mí no se me quedó. Yo ya se los entregué y yo no sé a quién le di qué, ni me vaya a preguntar, porque no sé. Bueno, ahí dejan un separador lo que les di y ahorita sí agarre su cuadernito y su lapicero y va tomando idea usted de lo que vamos a hablar esta madrugada, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos. Vamos a empezar la clase. Quiero hacerlo sencillo, bien sencillo lo voy a hacer. No me voy a meter muy profundo, sino lo voy a hacer muy sencillo. Clase número 6. Diferencia entre pecados. Ese será el inciso 3 del tema 2. Recuerda que llevamos con este 2 temas. Que es un discípulo y todo lo que refiere a un discípulo. Y el segundo tema era el pecado. 2 temas. En el primer tema lo dividimos en 3 clases, ¿se recuerdan? Que es un discípulo. Y la segunda clase, ¿qué era? El costo de ser un discípulo. Y la tercera clase, ¿cuál era? Privilegios de ser un discípulo. ¿Se acuerdan? Vaya. Ya hay quienes están guardando, hay quienes no están guardando. Vámonos entrando, por favor. Entonces, primero que es un discípulo, rapidito, solo para hacer un resumen porque dejamos 2 semanas sin clase, 2 o 3. Fue porque tuve cirugías y por varias cosas, hermano. Bueno, eso no importa. Vimos que un discípulo somos nosotros, ¿verdad? A los discípulos se le llamó primera vez cristianos en la Biblia, en el libro de Hechos, lo vimos. Entonces nosotros somos discípulos. ¿De quién? De Jesús. Y un discípulo vimos que era un alumno, estudiante, ¿verdad? Y la tarea de él era aprender de su maestro. Entonces el cristiano es un discípulo, un estudiante. Y viene a la iglesia a aprender. ¿Para qué? Para ser igual a su maestro, que es Jesús. Bueno. Y vimos que ser discípulo tenía un costo, ¿verdad? Que Jesús lo llamó negarse a sí mismo, tomar la cruz, y describió un poquito: cárcel, persecución, que la familia te aborrezca, aflicciones, no ir conforme a este mundo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y ese es el costo que vamos pagando diario nosotros. Cada vez que va 1 mes, 2 meses, 3 meses en la iglesia, en cada prédica Dios le viene pidiendo más. Y sentimos que cada vez es más y más, ¿verdad que sí? Pero es así el camino. Pero también vimos que aparte de que hay un costo que pagar y que es difícil, también hay bendiciones. Que no fue nada más casualidad, sino que Dios nos predestinó. ¿Se recuerdan? Que les expliqué que esto no fue hasta hoy, sino fue un plan de Dios desde antes de que Dios creara el universo y todo lo que existe. Dios ya sabía que Mano Cheyo iba a venir, Mano Miguel, Mano Encarnación. Él ya sabía, nosotros no, pero Él ya sabía, porque Él lo sabe todo. Omnisciente, omnipresente, es Dios. Y no solo eso, no solo nos predestinó, sino que también nos justificó. O sea, nos declaró inocentes. ¿Dónde? En la cruz. Y también nos santificó. ¿Por medio de qué? De la sangre derramada en la cruz de Calvario, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también nos glorificó. Entonces, eso nos da a nosotros derechos de ser hijo. Y como hijo, también recibir la protección de Dios. Y no solo eso, sino que fallamos y seguiremos fallando, no voluntariamente,
sino porque dejamos de orar o dedicamos más tiempo a otra cosa o miramos mucho aquello y nos lleva a pecar. Pero que nadie podía destruir la obra que había sido en la cruz del Calvario, que no íbamos a ser salvos por nuestra obra, sino por la obra de Jesucristo. Y les dije, ¿la obra de Jesucristo falla? Y dijimos que no. Entonces, por lo tanto, si usted está en Cristo, hay seguridad, ¿verdad? Bueno, eso fue todo. Y también que tenemos al Espíritu Santo, que podemos hablar con Él nos ayuda, nos fortalece, etc. Bueno, después empezamos a ver el tema del pecado, ¿se recuerdan? Vimos lo que era pecado, que no solamente era acción, sino eran también pensamientos que llegaban a la mente, también sentimientos que dejamos entrar al corazón y acciones también, ¿verdad? Y no solo eso, vimos nuestra culpabilidad, que no hay ningún ser humano que diga, yo soy más o menos, yo por lo menos no he matado, no tomo, yo nomás no voy a la iglesia, pero yo soy más o menos bueno. Vimos que no existe tal cosa. Vimos que tenemos 3 condenas. Número 1, en el huerto del Edén, tu cuerpo, mi naturaleza se quebrantó, ya no es perfecta. Tienes malos deseos, malos pensamientos. Hasta un bebé, los niños pelean, quieren los pasteles solo para ellos, no quieren compartir. O sea, desde ahí ya miramos que nuestra carne ya viene mal, va contaminada. 1. 2, Dios envió la ley a Moisés, la ley determinó lo que era malo y lo que era bueno para que supiéramos a ver si así podíamos componernos nosotros, pues no Dios. Dios solo quería demostrarnos que no podíamos. Y tratamos de obedecer la ley, no nosotros, va Moisés y la generación, pero en vez de obedecerla, terminaron más condenados todavía y empezaron a matar a algunos a pedradas, ¿verdad? Entonces, ya después nosotros también tenemos esa condena. La ley dice que nosotros debemos morir porque somos pecadores, ¿verdad? Bueno, y todavía Dios, para que nadie dijera, no, pero yo no estuve con Adán, yo no estuve en la ley de Moisés, pero aún todavía, hoy, con el conocimiento que hay, seguimos haciéndolo mal, o sea, seguimos pecando. Entonces, 3 maneras de comprobar que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver es diferencia entre pecados. Yo les hice una pregunta, ¿se recuerdan? Les dije, ¿todo pecado es igual o todo pecado diferente? Y los que ya estuvieron en la clase, quiero volver a preguntar, no los que estuvieron el lunes, no, para refrescar la memoria. ¿Qué dicen de este lado? ¿Todos los pecados son iguales? Ya saben, ¿verdad? ¿Todos pecados son iguales? No. ¿Quién les sopló a ustedes? Porque la primera vez que les pregunté no sabían todo. Y sí. Bueno, está bueno. No todos los pecados son iguales. Okay. Es lo bueno es que ya empezamos ahí, ya me ahorraron un tiempo ahí. Bueno, no todos los pecados son iguales. Vamos a estudiar un poquito esto rapidito. Romanos capítulo 6, verso 23, fuerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Muy bien. Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego hasta en la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Y el Hades y la muerte fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, dice ahí. Ok, entonces vamos a empezar. Con ustedes va a ser más rápido porque yo sé que ustedes tienen la mente más despierta que la mayoría. Está puros jóvenes hay aquí, les brilla el cerebro todavía. Nosotros ya los viejos ya como que ya la masa encefálica se va gastando, ya no mucho, ya se nos olvida hasta el nombre. Entonces vamos a empezar. La paga del pecado es una nada más, es la muerte. Y cuando decimos muerte, la Biblia dice que es la muerte. Es ser lanzado al lago de fuego, que es el infierno, ¿verdad? El lugar de tormento, donde el fuego de ese lugar nunca se apaga, donde es tiniebla, en donde es lloro y crujir de dientes, en donde el gusano
del que va ahí nunca muere, ¿verdad que sí? Eso es todo lo que los evangelios describen acerca de cómo es el infierno, ¿verdad? Aún todavía se recuerda del rico y el mendigo, y podemos ver que el rico que sentía calor, y que quería que le mojaran la punta del dedo en agua para que le mojaran su lengua, porque ya no soportaba el lugar, ¿verdad? Bueno, con esto quiero decir, el pecado tiene una paga, es el infierno. Pero ahora bien, para entender la diferencia entre pecados, primero tenemos que entender una cosa. Hay un hoy y un después. ¿Qué quiero decir con un hoy y un después? Un presente y un futuro, ¿verdad? Cuando digo hoy y presente, ¿a qué me estoy refiriendo de la vida? En esta vida. Salmo 90:10 dice que son ¿qué? 70 y participen, hermanos. O sea que el hoy o el presente y el 70 y 80, el hoy y el presente es la vida sobre esta tierra. Pero vamos a morir, ¿verdad? Todos, ¿hay aquí que no va a morir físicamente? Todos vamos a llegar a morir. ¿Quién sabe si lleguemos 70, 80 tomando Monster? No creo yo. Entonces, pero ahora nos falta determinar Ya determinamos cuál es el hoy, esta vida, ¿verdad? Es importante entender esto para entender todo el tema. Con ustedes voy más rápido yo. Ok, ahí está ya. Ahora vamos a determinar un después y un futuro. Aquí yo lo voy a escribir, no, ustedes me lo van a decir. ¿Qué es el después y el futuro? La otra vida. ¿Alguien más que me diga otra palabra más? Eternidad. Entonces, ¿cómo llamarlo? Porque para allá vamos, lo vamos a poner solo en un lugar. ¿Qué es? Cielo, ¿verdad? Para dónde vamos. Entonces, se divide en dos. El hoy, el presente, es mi vida ahorita, hasta donde yo muera. ¿Cuántos años? Solo Dios sabe. Pero después de que yo muera, hay un después, hay un futuro que es un tiempo de eternidad, que ya no se va a acabar, es para siempre. Y primeramente Dios, pues todo, ¿verdad? Será en el cielo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿alguien me trae una toallita, hermano Julio, rapidito? Disculpe, con cuidado. Entonces, para poder entender esto, yo necesito primero que entienda esto. La Biblia divide el hoy, el presente y el después, futuro, eternidad. Gracias, hermano. Por ejemplo, Jesús dice, cuando dice, el que deja padre, madre, casa, hijos o hijas por causa de mí, recibirá 100 veces más que en el hoy presente, ¿verdad? Ok, entonces Jesús divide en el hoy y después dice, en esta vida y en la venidera, la vida. O sea que Jesús divide en hoy y después, ¿verdad? La bendición que habla Jesús ahí es, los voy a bendecir en esta vida, 70, 80, 90, 100, 50, 20, 30, no lo sé, años que van a tener en la tierra. Pero también los voy a bendecir en el futuro, en el después, que es la eternidad, allí les voy a dar la vida eterna, ¿verdad? Entonces, la Biblia, cuando habla de bendición o cuando habla de juicio, de castigo, habla bendición, juicio y castigo en esta tierra.
Y habla bendición, juicio y castigo en la vida eterna, en la eternidad, no en la vida eterna. Entonces, entendiendo esto, entonces el pecado también tiene su hoy, su presente, y tiene también su futuro, después eternidad, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a empezar ya con el centro de la clase. Esto nada más era para que entráramos rápido al punto. Entonces ya entendimos. Entonces, de acuerdo a esto, en la eternidad, o sea, después de la muerte, que usted y yo muramos, ¿el pecado es igual o no es igual en la eternidad? Es igual. Porque todo pecado, cualquiera que fuese, tendrá una sola paga. No va a haber un infierno chiquito para el que pecó poquito, un infierno más o menos mediano para el que pecó más o menos, y un infierno grande para el que pecó mucho, ¿verdad que no? Habrá un solo infierno, un solo castigo. Entonces, hay que empezar a ver el pecado de los dos lados, el hoy y el futuro. Entonces, en el futuro todo pecado será igual, y su condena será igual, ¿verdad? Pero ahora donde nos vamos a centrar es en el hoy, en el presente. ¿Será que todo pecado es igual en el hoy, en el presente? La respuesta ustedes ya la dieron. No. Bueno, y si todo pecado en el presente no es igual, ¿la consecuencia será igual o no será igual? No, tampoco. Si el pecado no es igual, la consecuencia también no es igual. A mayor gravedad de pecado, mayor consecuencia. A menor gravedad de pecado, menor consecuencia. ¿Verdad que sí? Lo vamos a ver, no se preocupe. Voy a hacer algunas menciones en la Biblia de que Dios hace diferencia en la clase de pecado. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuando él clamó contra el Sodoma y Gomorra, se aumentan más y más, y el pecado de ellos se agrandaba en extremo. Oiga, ¿cómo dice ahí? Dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era, en la nueva traducción viviente, se lo voy a poner en la palabra. ¿Alguien no tiene ahí una nueva traducción viviente? Dice, es grave, algo así. ¿Se ha agravado o es mayor grave? ¿Alguien tiene una nueva traducción ahí que me busque este verso? ¿Nadie lo tiene? Muy bien, déjenme recordarme. Aquí lo tengo en el cuaderno anotado yo. Es lo mismo, solo que para mejor uso. Ok, ahí está, ya lo tengo aquí. Dice, su pecado es muy grave. Muy bien. Entonces desde aquí, si ponemos la palabra grave y le ponemos muy grave, entonces estamos entendiendo que hay menos grave, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad que sí? Si no, no hiciera distinción. Bueno, Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se anhelarse, la lengua que miente, más las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hacen planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esperarse, mientras el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien. Miren lo que dice la Biblia. Dice que Dios aborrece 6 cosas y 7 abomina. O sea que hay cosas que a Dios aborrece, le caen mal.
pero hay otras que no soportan. Entonces desde aquí la Biblia estamos viendo, muy grave, y hace diferencia en aborrecer, abominar, o sea que si hay pecado, hay diferencia cuando Dios ve el pecado. Ahora, uno más, Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Siga. A cualquiera que le dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Oiga, vuelve a mencionar que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, lo que yo les enseñé hace poquito, en el presente, hoy, ni en el futuro, lo que viene, la eternidad. O sea que hay diferencia entre pecados entonces, hermano. No todo pecado es igual. Hay pecados que Dios aborrece y hay pecados que Dios abomina. Y hay pecados muy graves. Y hay pecados que no son perdonados ni en esta tierra y mueres y tampoco en la otra vida. O sea que estamos viendo, ¿hay diferencia o no hay diferencia en pecado? Sí hay. Bueno, aún, 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es idolatría, la obstinación cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, este es el caso de Saúl. Saúl desobedeció a Dios y no lo hizo con mala intención, pero sí fue desobediencia y fue autoconfianza. Entonces Dios mandó a Samuel a que le dijera: Jehová te ha desechado, te ha quitado el reino y se lo ha entregado a otra persona que de verdad va a hacer lo que él quiere. Pero le explicó que la adivinación era un pecado tremendo, pero que para Dios era igual de grave que ser rebelde. Y le explicó que la idolatría, que era un pecado, era contra Dios, adorar a otro Dios, era igual de grave que ser obstinado, que ser confiado. Entonces, de acuerdo a esto, Dios ve con diferencia el pecado. Hay pecados más graves que otros. ¿Tiene alguna duda hasta ahí de que hay diferencia en pecados? Hay pecados más graves que otros. Ahora vamos a ir más rápido. Dejé lo leí con los hermanos de las 7, pero con ustedes lo voy a mencionar nada más. Cuando tenga tiempo, este es Levítico capítulo 4 y capítulo 6. Lo hice con los hermanos de las 7, pero con ustedes solo lo voy a mencionar. Cuando Dios le da la ley a Moisés, cuando muy inició todo, la creación, y ya había pecado, siempre ha habido pecados después del huerto del Edén. Y entonces en ese tiempo no estaba Jesús todavía, su sangre no limpiaba, no perdonaba todavía, sino que Dios le dijo: el que peque traiga un animalito, lo matan, y la sangre es la figura de lo que Jesús iba a venir a hacer, ¿verdad? Entonces Dios le dio leyes a Moisés de cómo pagar por el pecado, porque en ese tiempo no estaba Jesús todavía. Y cuando le dan las leyes en el capítulo 4 y 6, le dice: cuando peque el pueblo completo, vas a ofrecer un buey y lo vas a degollar así, así, así. Pero cuando peque uno nada más del pueblo, vas a ofrecer un buey también, pero lo vas a hacer así, 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 diferente. Y cuando peque un jefe de una tribu, o sea, hablemos de un pastor, de algo, vas a ofrecer un becerro, pero lo vas a ofrecer así, así, así. Y cuando peque y se va, si usted lo lee, de cosas más graves,
a cosas más leves, que llega al punto de decir que alguien que encontró algo, lo guardó y le preguntaron y no quiso decir que él lo recogió y juró que no lo vio, o sea, hasta lo más pequeño pues, y dice, y si alguien mintiere, y si alguien dice, y si alguien testifica falsamente, y entonces empieza a mencionar que por cada pecado, de acuerdo al que peque y al tamaño del pecado, así también sería la ofrenda: bueyes, becerros hembras, palominos, ofrendas de harina sin levadura. O sea que desde aquí Dios le estaba mostrando a la nación de Israel de que todos los pecados no eran iguales y no se pagaban igual, sino que depende la gravedad del pecado, así será lo que se pague por el pecado. ¿Me entienden? Entonces, entendiendo esto, ahora lo llevamos a un ejemplo para que le quede más claro a usted y no se quede pensando. Yo lo hice en el horario de las 7, pero le voy a poner otro ejemplo yo a usted. Digamos que hermano Mario, yo le presté este marcador, se lo llevó, llegó a la casa y lo miró, el marcador del hermano Giovanni. Nah, me sirve, yo me lo quedo. Un ejemplo, no estoy diciendo que así es. ¿Es robo o no es robo? Sí, es robo, porque él sabe que es mío y no me lo quiso devolver. ¿Es pecado o no es pecado? Sí, es pecado. Bueno, pero alguien de allá afuera que no tiene a Dios viola a un bebé de 3 meses. Después de violarlo, lo ahoga, lo mata, y después de ahogarlo y matarlo, no se queda conforme, lo corta en pedazos y lo quema por allá, y lo encuentran y supieron que él fue el que lo hizo, y la policía va y lo detiene, y la policía también detiene al hermano Mario por el marcador que me robó. Y ahí está, el que violó al bebé, lo mató, lo cortó, lo quemó, y aquí está el hermano Mario, que nada más se quedó con mi marcador. Y usted es el juez, ustedes. ¿Los dos pecaron? Sí. ¿Pero hay diferencia en sus pecados? Ok. Usted es el juez. Y usted condenaría a cadena perpetua al violador, inyección letal, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O lo felicitaría usted? Bueno. ¿Y usted condenaría también a cadena perpetua e inyección letal al hermano Mario por un marcador? ¿Verdad que no? Porque sería injusto, ¿verdad? Y porque su pecado no es igual al del otro, ¿verdad? Y como los pecados no son iguales, la consecuencia no puede ser la misma para los dos. Imagínense hermano Mario ya inyectándolo para matarlo ya por un marcador. Mejor va y me compra una docena, una caja, en vez de morir. ¿Verdad que ya tiene lógica lo que estoy hablando? Entonces es así. No estamos hablando de la eternidad. La eternidad ya determinamos, es igual. Todo pecado irá a terminar en lo mismo. La muerte, segunda muerte, que es el infierno. Pero en esta vida los pecados son diferentes. De acuerdo a la gravedad del pecado, así se determina la consecuencia del pecado que usted y yo cometamos, ¿verdad? Ya lo vimos con un ejemplo. No puede juzgarse de la misma manera a una persona que hizo tanta maldad a alguien que una cosa tan pequeña. Ahora vamos a llevar a la práctica esto para ser un poquito más exactos en lo que vamos a enseñar. Nosotros como cristianos, nosotros ya en la eternidad, si somos verdaderos cristianos, claro, y eso no es con la boca,
sino eso es viniendo al culto, cantando, orando, esforzándote a pelear contra el pecado, ¿verdad? Das testimonio. Jesús dijo que cómo conocerían al falso profeta por su fruto. ¿Y cómo vas a conocer a alguien que es cristiano? Por su fruto. Imagínense yo que no he venido ya 5 años al culto y de repente usted me haya ya medio así desordenado, o no desordenado, todavía sí, pero ya tengo 5 años de venir al culto. Y usted me pregunta, ¿es cristiano? Yo sí soy cristiano. ¿Usted me creería? No, porque el cristiano está ¿dónde? Con los cristianos. ¿Y dónde están los cristianos? En la iglesia. ¿Y qué están haciendo los cristianos? En el culto, cantando, escuchando prédica, ¿me entiende? Entonces no puede haber cristiano que no esté congregándose. No existe tal cosa. El hombre lo ha inventado. Pero no hay tal cosa. Se le llamó cristiano por primera vez a los discípulos porque hablaban como Cristo, predicaban como Cristo, se reunían, hacían reuniones, ¿me entiendes? Por eso en Guatemala, el hermano fulano allá en Estados Unidos y el hermano nunca se congrega, hermano. Entonces lo que quiero llegar a hacer es que nosotros, si somos cristianos de verdad, nosotros en la eternidad, si somos cristianos de verdad, ¿podemos pecar todavía o ya no? No, podemos no. ¿Pecamos todavía o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien piensa lo contrario? Romanos 7, el apóstol Pablo, que fundó iglesias, fue al tercer cielo, tuvo experiencias, él dice, miserable de mí, queriendo hacer el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y empieza un juego de palabras ahí. Y usted que ora una vez al año. Sí pecamos, pero no deberíamos, pero como no oramos como se debe, no ocupamos nuestro tiempo en lo que se debe, y no dejamos de ver el teléfono que hay, hermano, estamos todo el día y nada bueno miramos, pues pecamos. Bueno, pero debemos de tratar de pelear con el pecado. No quiero que sí, qué bueno, yo peco, entonces voy a pecar más. No, debería estar peleando contra el pecado, pero como quiera, tiene que saber que como quiera va a fallar. Hasta que usted muera, así va a ser. Bueno, pero usted ya es cristiano, yo también. Nosotros tenemos esta condena en la otra vida, en el futuro, en la eternidad, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó esta condena, esta cuenta, y ya nos declararon a nosotros inocentes. O sea que yo y usted, si estamos en Cristo, si somos cristianos, el pecado sigue estando en nosotros, está en el cuerpo, está en tu pellejo, no puedes dejar el pecado, está en tu cuerpo, lo dice la Biblia. Pero en la eternidad usted ya ha sido declarado justo, ya no hay. Entonces no hablemos pecado de la eternidad. En la eternidad usted ya es inocente. Pero eso es en la eternidad. Ahora, mientras está aquí en la tierra, usted sí sufrirá consecuencias de acuerdo al pecado que cometa. ¿Sí me está entendiendo? Ya somos perdonados, ya somos salvos y estamos en Cristo. Pero en esta vida, que es aparte de la otra estamos ya libres, gracias a Dios, porque está peor la otra. Pero si pecamos en esta vida, de acuerdo al pecado que cometamos, será también la consecuencia que suframos. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces, debemos de entender algo antes de entrar ya avancé con ustedes todo el tema. El pecado no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque no le gusta a Dios. A mí sí. No. Porque el pecado, ¿a quién lastima? A usted mismo. ¿A quién pone bajo maldición el pecado? ¿A Dios o a usted? A usted. ¿A quién le roba el gozo y la alegría de cantar, tocar, predicar, dar un culto? ¿A Dios o a usted?
Entonces, el pecado es malo, es destructivo. Por eso en la iglesia se predica contra, no contra usted. No, contra usted no. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea sea salvo y tenga vida eterna. O sea que Dios ama. Pero el pecado no. Porque el pecado destruye, te lastima, te hace daño, te enferma, te hace sufrir. Entonces por eso Dios no puede ver el pecado. Por eso Dios envía predicadores para predicar contra el pecado, 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 no contra el cristiano. Para que el cristiano no sufra la consecuencia del pecado. Entonces, haga una idea, yo se lo decía a semana a las 7. ¿Por qué cree que, bueno, usted que ha escuchado, leído, lo que sea, el Génesis, se oye que el león corría a Adán y Eva? No. Aún cuando leemos el último capítulo de Isaías, dice que eso volverá a ser. El niño va a jugar con el cachorro del león. Su gatito del niño, su mascota va a ser el cachorro del león. O sea, el león. ¿Puede jugar usted con un león ahorita? Hasta la rata, que es chiquito, ya se le opone a uno, hermano. Karateca duele la rata. Bueno, consecuencia de que los animales se volvieron enemigos salvajes, violentos. ¿Consecuencia de qué? El pecado. A ver, usted oye en el Génesis que Adán usó fertilizante barato 20-20 para la tierra, para el maíz, para el frijol. Escogía los chiquitos allá y lo grande para vender. O que andaba allá, hermano, sufriendo para que diera la tierra, trabajando todo el día para que diera la tierra. ¿Verdad que no? Pero hoy sí hay que meterle costaladas de abono, hermano. Pesticidas. La vaca ya no engorda natural, pura inyección, como fuera de aire, lo inflan, hermano, para que esté la gran pacota. La gallina también, para que una gallinota así, puro inyección, ¿verdad que sí o no? Amén. ¿Consecuencia de qué pasó eso? El pecado. Hermanas, ¿usted cree que dar a luz, bueno, solo hermana Jackie, ¿verdad? Ya no saben todavía, ya van a saber algún día. ¿Usted cree que era con dolor? ¡Ah! La mujer, hermano, cuando alguien invita a su mujer a dar a luz, ¿no? Espérense, es una experiencia muy traumante, hermano, lo que uno mira. Yo estuve en los dos nacimientos de mis hijos adentro, oyendo, ayudando ahí, porque hasta el pelo me jalaba. ¿Y yo qué, hermano? Bueno, no era así. Sí, hermano, yo estuve adentro, hermano, Lili me agarraba del pelo de todo, pero pues ni modo, era mejor sentir eso que sentir lo que sentía ella, ¿verdad? Y usted también oyó en el Génesis o leyó que habían hospitales, ambulancia, emergencia, aspirina, Tylenol, algo, cuando dolía la cabeza o algo, ¿sí o no? Pero ahora sí hay dolor de cabeza, gastritis, cáncer, sida, hermano, de todo, pues, ¿verdad que sí? COVID. ¿Y producto de qué y consecuencia de qué es todo eso? Pecado. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, el pecado, porque en el huerto todo era perfecto, todo era bonito, no había que trabajar. ¿Cuánto queda rezar huerto? Yo. Para no trabajar, hermano, ya cansado, sartenear, freír, cortar, lavar plato, hermano. ¿Cansa o no?
En el huerto no, en el huerto más. A las 3 de la tarde ya está. Así agarraba la manzana. Tranquilo, hermano. No tenía ni enfermedad, no le dolía la espalda, la cabeza, los huesos, no necesitaba Monster, ni Red Bull. No se levantaba otra vez a trabajar. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Por qué me vine para acá? ¿Verdad que no? Todo era perfecto. Bueno, pero cuando entró el pecado, el Señor le dijo: por cuanto has pecado, le dijo a la serpiente, ahora maldita serás entre todas las bestias del campo. Te vas a arrastrar con tu pecho en la tierra y del polvo vas a tragarle. Y a la mujer le dijo: porque tú hiciste caso a la serpiente, darás a luz con dolores tus preñeces, tus hijos. Y pondré enemistad entre la serpiente y por eso la mujer va a ver una culebra. ¡Ah! Una maldición. Y después le dijo al hombre: por cuanto supiste lo que te había dicho y obedeciste la voz de tu mujer, y le digo: vas a trabajar desde hoy en adelante. Hoy sí se acabó las vacaciones, vas a trabajar y solo con el sudor de tu frente vas a comer, le dijo. Y maldita será la tierra por tu causa. La vas a trabajar y no te va a dar el fruto. Espinos y cardos te va a dar. Miren, por culpa del pecado. Bueno, y el pecado se multiplicó. Adán y Eva tuvieron su primer hijo. ¿Quiénes eran los dos primeros hijos? Caín y Abel, ¿verdad? Y se dio el primer asesinato por consecuencia del pecado. O sea que si hoy matan gente y hay gente secuestrando, cortando dedos por pedir $5,000, $10,000 allá en la frontera, o a las maras allá en Salvador, en Guatemala, es consecuencia de él. Entonces el pecado no está bonito, ¿a qué no? Si hoy hay violaciones de bebés, y es muy feo hablar de eso, pero es cierto, ¿consecuencia de qué? Pecado. El pecado va abundando, va cambiando la mente del hombre. Hoy el hombre se siente mujer, la mujer se siente hombre, ¿sí o no? Hoy la ley firma, se puede casar un barbudo con barbudo. ¿Sí? ¿Es para usted eso algo lógico? No. ¿O usted besaría a un barbudo? ¿Besaría que tiene a su lado, hermano? La hermana dice: yo sí al hermano. No, hermano, los hermanos. Sí. Es nada más para que no se duerman, ¿me entienden? Mira qué cosa, miren la que está a su lado, lo besaría a usted el que está a su lado. Ni verlo, ¿verdad? Ni imaginarlo. Pero hay hombres que lo hacen, ¿sí o no? Por el pecado. O sea, el pecado viene destruyendo, viene haciendo pedazos todo, ¿me entiende? Viene avanzando, violaciones, aún puedo mencionar muchas cosas más. Todo lo que usted mira hoy, desordenado y loco, es consecuencia del pecado. Por eso Dios tiene problema con el pecado, porque el pecado no bendice, destruye, lastima, te turba, te empobrece. ¿Me entiende, verdad? Igual que diga: no, el pecado es bueno, hermano. ¿Verdad que no? Si no, mire la cara que está a su lado, agobiado, triste. No, están contentos. Entonces, el pecado no es bueno. Por eso Dios tiene problema con el pecado. No se preocupe, yo sé lo que voy a hacer, pero solo préstame atención. No me he perdido, estoy en lo que estoy. Estoy poniendo la cama para que caiga después el colchón ahí y quede bien tendedito, sí. Entonces, el pecado es malísimo, el pecado destruye. A ver, usted escuchó en el libro de Génesis que habían huracanes, tormentas, tornados, maremotos, volcanes haciendo erupción. ¿Verdad que no? ¿Consecuencia de qué? Pecado. El apóstol Pablo lo dice. Toda la creación, dice, tiene dolores de parto. El pecado, pues, terremotos, inundaciones, consecuencia de él. Y la gente dice: ¿y dónde está Dios? Pues
si Dios de qué tiempo viene hablando del hombre, mandó a Jesús, pero el hombre no quiere, el hombre quiere pecado, y la consecuencia del pecado es destrucción. Entonces, ya entendimos, el pecado entonces es destructivo, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso Dios tiene problema con el pecado, por eso Dios quiere destruir el pecado, y tanto es el amor de Dios para destruir el pecado, para que no nos dañe a nosotros, no a Él, porque a Él, no, Él es Dios, es santo 3 veces, que envió a su Hijo para quitarnos la condena del pecado eterno, que es la más dura que hay, y abrió una puerta. Por eso Jesús dijo, 14:6 de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7, nadie va al Padre si no es a través o por medio de mí, ¿verdad? Nos salvó aquí con su Hijo y nos dejó una puerta para que no suframos en estos años de vida en la tierra la consecuencia destructiva y malvada del pecado. Ayer le predicaba a los hermanos y les aconsejo, escuchen la prédica de la madrugada. Habla acerca de Dios te quiere bendecir, y ese tema todo nos gusta, que Dios nos bendiga. Ahí les aconsejo que lo escuchen, fue la prédica de la madrugada. De verdad, si usted quiere tener una casa, un carro, un negocio, escuche esa prédica, ahí va a encontrar la clave. ¿Cómo? Usted va a alcanzar esa. Si usted tiene 20 años aquí, no ha hecho nada, 10 años, no preocupe, escuche la prédica, obedézcala y va a ver. Pero escuche, salgo del tema. Entonces, ¿usted cree que Dios, ya lo escucharon algunos, no? ¿Ya no han tomado lo que yo? ¿Va que está bueno, ah? ¿Va que sí, no, está bueno, sí. De verdad, bueno, ¿usted cree que Dios te quiere ver? Por ejemplo, ¿Dios quiere ver a alguien divorciado? ¿Dios quiere ver a alguien con cáncer? No. ¿Dios quiere ver a alguien en la cárcel? ¿Dios quiere ver a alguien en el hospital? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios nos quiere ver bien, verdad? Dios nos quiere ver bendecidos, ¿verdad que sí? Y no solo espiritualmente, sino también materialmente. Eso es lo que explicaba ayer. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y también en salud. Miren, las dos cosas. Así como prospera tu alma, lo espiritual, ¿verdad? Entonces Dios quiere verte prosperado, quiere ver al que no se ha casado con una esposa que de verdad sea tu compañera, tu apoyo, que se entiendan, que se comprendan, que coman en paz, la tortilla con sal o el pedazo de carne, lo que Dios te dé, que estés bajo un techo, ya sea de terraza, 5 niveles, 10 niveles, o de lámina, lo que Dios diga, ¿verdad? Porque para qué, pero que tengas paz allá adentro, no que estés como perro y gato, ¿verdad? Dios te quiere ver bien, o sea, bien te quiere ver, quiere que tengas tus zapatitos bien bonitos, tu saquito así bien, así de unos 500 pesos si Dios te quiere dar, ¿sí? ¿No cree que, o qué cree que Dios te quiere ver con una de segunda todo el tiempo? Es el diablo que te quiere ver así. No, hombre, el siervo de Dios, el hijo de Dios, andando en unos trapos viejos. ¿Sí, así es? No. Dios te quiere ver en lugares. Si ya dice la Biblia que estamos sentados en lugares ¿qué? Celestiales. Mira eso. Y ahora que no te quiera ver con tu bonito traje ahí, unos 500, unos 1000 pesos. Claro que Dios te quiere ver prosperado en todo. Le digo a la nación de Israel, no los he puesto a ustedes por cola, o sea, por estar debajo, los he puesto por cabeza de naciones, o sea, van a mandar, van a ser mejores, van a estar en todo, porque representan a Dios, ustedes también. El diablo es el que nos quiere ver destruidos, así todos animados, todo así como estamos. Bueno, ese es otro mensaje, escúchale ya. Sé que Dios tiene un plan bueno para nosotros. Pero el pecado, ¿te quiere ver bien? Te quiere ver destruido. Quiere que tengas un lugar de peleas, de infidelidades, que destruyas tu vida, pues, ¿me entiendes? Entonces, aquí ya estamos perdonados, aquí no hay problema. Si estamos en Cristo, ahí ya no hay nada. Dios ya pagó. Ahora, en el presente, hoy, el pecado, Dios no quiere que hagamos porque nos va a destruir, nos va a lastimar.
nos va a afectar. Entonces, en esta hora el pecado afecta, existe, está en nosotros. Y ahora caigo al punto. Dependiendo del pecado que usted cometa, va a ser la consecuencia que usted pague. Le pongo un ejemplo. El mismo ejemplo que le puse a los hermanos, porque ahí es bien fácil de identificar. Por ejemplo, en un matrimonio, Dios dijo: lo que ha unido Dios o juntado Dios, no lo separe el hombre, ¿verdad? Muy bien, ese es el plan de Dios, que usted se case y que tenga un hogar estable, solo su esposa y con ella sus hijos, y que tengan un hogar, un trabajo, un negocio, lo que sea, y que vivan bien, ¿verdad? Pero el pecado no quiere eso. El pecado quiere destruir eso. La infidelidad en un matrimonio, o sea, que engañes a tu esposa pues con otra mujer, ¿es pecado? Sí, se llama adulterio, ¿verdad? Pecado. Veamos desde el punto de vista de eso. Si en un matrimonio hay adulterio, o sea que el esposo o la esposa se acostó con otro hombre, la mujer, o usted se acostó con otra mujer y se enredó, tuvo amante, pues. Un ejemplo, estoy usando un ejemplo. No sé cuánto tiempo, cuántas veces. ¿Hay consecuencias o no? Menciónenme algunas de las consecuencias, hermano, que se le vengan a la cabeza a este lado. ¿Cómo? Odio. ¿Qué más? Tristeza. Tristeza. ¿Qué más? Dolor. ¿Sí? ¿Sí? Diga lo que le venga a la mente. ¿Algo más que quiera opinar acá? Aquí, hermanos. Hermanos. Enfermedad. Uno por uno. Enfermedad, sí. ¿Qué más? ¿Ah? Rencor. Problemas. Fracasos. Desconfianza. Divorcio. O sea, ¿verdad que sí? No se queda ahí nada más, sino que trae consecuencias. Y le puedo mencionar más. Y si en esa aventura de una vez, dos veces, un mes, no sé, quedó embarazada la mujer, se complica, ¿verdad? Está más duro el asunto, ¿va que sí? Y si no es un embarazo y con la persona que se metió tenía SIDA, se complica, ¿verdad? Y si hay un embarazo y hay SIDA, las dos cosas, un bebé sin culpa, nacer con SIDA, la persona que infectó o que fue infectada también recibe el SIDA. Y si lo callamos y nos metemos con la esposa, sea el esposo o la esposa, infectamos a la otra persona también, ¿verdad? También la economía es golpeada. El hombre que engaña, por ejemplo, que es su amante, ¿invierte o no invierte en ella? Invierte. Y si tiene hijos, a veces andan sin zapato, a veces sin dinero para la comida, ¿sí o no? Y si tuvo hijos allá, crecieron, se supo todo, su mujer siguió estando con él, en la casa tiene problemas, la mujer le recuerda esa infidelidad, es un hogar ya sin paz, solo por los hijos, en las discusiones hay golpes a veces, y afecta a los papás de la mujer, a tus papás, afecta a los hijos que ven los problemas en tu casa, y tienes que pasar gasto en la otra familia, ¿verdad? ¿Verdad que sí abarca mucho? Bueno, ahora el hermano Mario que me robó el marcador, ¿verdad? Pero no es verdad, es un ejemplo. ¿Qué consecuencias puede tener hermano Mario por haber robado el marcador? Mencióname este lado. Castigo, un castigo. Vamos que un castigo, le digo yo. Entonces me robaste, también lo recibo para comprarme una docena. ¿Cuánto puede valer una docena de esto? ¿Qué hora aquí, hermano?
$3 ya estuvo. ¿Alguna consecuencia más para hermano Mario? Un regaño. Un regaño. Bueno, ya estuvo, se acabó, ¿no? ¿Alguna consecuencia más? ¿Verdad que cuesta encontrar? Pero para la infidelidad encontramos mucho, ¿va que sí? Y no terminamos. ¿La consecuencia y el pecado es igual o no? No. Y la consecuencia tampoco es igual, ¿verdad? Ya me está captando la idea. Entonces, todos los pecados, no en la eternidad, en esta vida, no son iguales para Dios. Dios no ve igual al que mata, como hay mujeres que dicen, no, esas palabras, para mí mejor hubieras agarrado un machete, me hubieras dado 3 machetazos mejor que esas palabras. Mi pregunta es, ¿será cierto, hermano? No creo yo, hermano. ¿Qué, hermano? Yo prefiero que me maltraten lo que quieran y que no me peguen mi filaciada, hermano. ¿Verdad? Entonces, quiero que me entienda. En esta vida, ¿por qué se predica que no hay que pecar y contra el pecado? ¿Y por qué se le dice a usted, trate de orar? Porque Jesús dijo que la única manera de no pecar es orar y velar, ¿verdad? Para no entrar en tentación. ¿Y por qué tienes que venir a un culto? ¿Por qué tienes que leer la Biblia? ¿Por qué tienes que escuchar a veces prédicas que no te gustan, a veces que te refuerzan los intestinos? ¿Y por qué de un día cansado venir a la iglesia? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Porque es peor que el pecado toque y te gobierne y la consecuencia sea grande. Entonces, vimos 2 ejemplos: un robo de marcador y una infidelidad. Los 2 pecados, pero los 2 no tenían las mismas consecuencias. Todo pecado en la eternidad se paga igual, pero en esta vida son diferentes y tendrán consecuencias diferentes. Entre más grave el pecado que yo cometa, más va a sufrir. ¿Quién? Nosotros mismos. Entre más pecado cometa usted y más graves, el único que va a sufrir más es usted mismo. Y es lo que quiero que entendamos, lo delicado del pecado. Aquí podemos mencionar muchos pecados. A ver, yo le digo a todos los hermanos, y se lo voy a poner a ustedes también, no se vayan a sentir mal. Esto es un pecado que por una u otra razón está reinando en el mundo, tanto en mujeres como en hombres, ancianos como en jóvenes, hasta niños ya. El pecado de la autosatisfacción. ¿Sí saben cuál es, verdad? ¿Sí o no? Algunos no. La masturbación, pues. Y cuando hablamos de masturbación, va de la mano con la pornografía, imágenes sexuales, ¿verdad? ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado, porque va lujuria, ¿verdad? Va lo que Jesús dijo como fornicación, ver a una mujer con deseo sexual. Es pecado. ¿Tendrá consecuencia o no? Sí. Este lado, mencióneme alguna consecuencia del pecado de autosatisfacción. ¿Alguna consecuencia que se le ocurra? Enfermedad. ¿Alguien más? Culpabilidad. Hay físicas y hay espirituales. ¿Qué más? Sin paz en el corazón. ¿Qué más? Este lado. ¿Quieren agregar algo más? Falta de gozo en la iglesia, sí. Sin crecimiento en la iglesia. Sueño en la iglesia. No digo que el que tiene sueño no es por eso. Sí, estoy hablando de eso, mamá. Sí, sí. Bueno, yo les voy a decir, mire, parece que no daña a nadie ese pecado. No, está mejor que ir a parar a una prostituta, no es cierto. Claro, el parar a una prostituta tiene su consecuencia, no es igual, pero los dos tienen consecuencia, ¿verdad?
Para una prostituta puede que te peguen una enfermedad venérea, entre ellos el SIDA, la gonorrea, papiloma, etcétera, ¿me entiendes? O puede ser que te asalten y te quiten todo lo que tienes. O puede ser que sea una trampa y te terminen matando. Cualquier cosa, pues, ¿me entiendes? Sí, y incluso ni siquiera solo ir. A veces en las páginas de Facebook, aprovecho que están aquí, porque pues para eso vine. Ahí se ofrecen. Dice, ¿cómo dice? Masaje completo a domicilio. Y como usted ya es vivo para eso, la Biblia no lo entiende, pero eso ya rápido entiende. Ah, es una prostituta. Dice, ¿y cuánto por el masaje? Viene a domicilio. Pero ya sabe cuál es el travieso, ya. ¿Y qué le ha pasado a algunos? Le roban su dinero. ¡Mándame! Aquí estoy, tal lugar. Y después ya no les contestan, los bloquean, los llaman. ¿Y a otros qué les ha pasado? Escriben y dan su número y después en WhatsApp les mandan videos donde mira, ya sé dónde vivís en una casa que tiene puerta, tiene ventana. ¿Y cuál casa no tiene puerta y ventana? Vivís enfrente de una calle, hay carros, hay árboles. ¿Y dónde? En el desierto, hermano. Y le mandan unos videos ahí, hermano, donde han agarrado a gente cortándole la cabeza y una mano, un pie por allá. Ya sé tu dirección, tengo tu ubicación, tu familia también la conozco a tus hijos, y ya saben dónde estoy, ya ni a la puerta puede salir. Y aquellos ni los conocen, hermano, son puro psicología. Dame tanto porque si no, ya sabemos dónde está. Y ahí va, para ofrendar y diezmar, nada. Pero para allá sí saca la billetera y... Por eso tengan cuidado. Tengan cuidado. Eso no es cierto. Están extorsionando a la gente así. Pero es consecuencia de... ¿Sí? Hay otra modalidad. Te escribe una gringa, una no sé quién, ¿sí? Y te dice, yo estoy en Afganistán, Irak, donde sea. Fui enviada por el Army, te estoy escribiendo de un traductor, te vi en Facebook y me pareciste muy guapo, aunque tengo todo torcido. Así boludo, todo así raro. Y como es lo que busca uno, hermano, hola, y ahí va, y lo van suave. No, se muestran como respetuosas. Conozcámonos primero, hagamos una amistad, dame tu WhatsApp, ahí va el WhatsApp, ya le escriben, le mandan fotos como que le estuvieran saludando, pero nada más los agarran, ¿me entiendes? Son ideas para estafar, han estafado a mucha gente. O sea, ay, siga ahí, no, ese no es el tema, hermano. Como que ustedes no andan eso, ¿no? ¿Para qué quiere saber? Y no lo va a hacer tampoco. Pero, ¿tiene consecuencia o no? Va. Y usted dirá, no, pero la masturbación, no, solo soy yo. ¿Quién dice que no? Primero la Biblia dice, no ignoréis que sois templo y morada del Espíritu Santo. También dice, y no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Y después dice, el que destruyere el templo de Dios, Dios también lo destruirá. Bueno, si eso no le basta a la Biblia, le voy a poner ejemplo. Y usted investigue. No se quede solo con lo que yo le voy a decir. La persona que consume pornografía, masturbación, aquí no lo he predicado, un día lo vamos a predicar. Aquí en Estados Unidos, búsquelo en internet, ahí lo puede encontrar. Un hombre que se llamaba Ted Bundy. Ted Bundy se escribe. Ese hombre era hijo de pastores. Pero en aquel tiempo, mira, ahorita la porno está donde quiera. En aquel tiempo, incluso cuando yo era niño, recuerdo, eso no existía, hermano. Era tremendo, eso no se podía conseguir. Ni siquiera en los anuncios ponían mujeres desnudas, ni en los periódicos, nada, era raro, era terrible, pero ahora en todos lados está metido, hermano. Bueno, en ese tiempo él, aún más antes que yo, estábamos hablando, no sé si 60s o 70s, esos años, dice que alguien le hizo llegar una hoja de una revista y eso lo ató y lo llevó a la masturbación. Y después de la masturbación
Dice que creció, ya fue mayor, consiguió videos de adultos, que en aquel tiempo, y aún todavía existen, hay casas donde rentan videos, aunque ahora ya no funciona, pero que está en todos lados. Y rentó, ya era adulto, y empezó a consumir pornografía, masturbarse, y después ya no le bastó ver la intimidad normal entre un hombre y una mujer, sino que ya fue a intimidad con golpes, intimidad con ya cosas desagradables, no quiero mencionar aquí, y después ya la intimidad de mujeres con animales. Después ya no le bastó la perversión, porque así es el pecado. El pecado es como un botón que se va abriendo y va llenando y gobernando. Y dice que ya se fue más y más y más y más adentro de aquello, que ya no le bastó, y empezó a espiar a las mujeres en las ventanas, en las casas, cuando se cambiaban, cuando se bañaban, y ya empezó ahí a todo aquello, hasta que fue dominado totalmente. Empezó con una hoja de revista, oiga bien. Y ahí puede ver en la internet. Después ya no le bastó, empezó a matar mujeres. Quiso violar a una, la mató, oiga, y muerta, porque era la degradación mental. Le gustaba violar a las mujeres, pero muertas, no vivas, muertas. Mató a la primera, la llevó a su casa, la violó no sé cuánto tiempo, hasta que olía horrible el cuerpo ahí, y luego los tiraba en el basurero. Mató a otra, la violó muerta y la tuvo ahí. Oiga bien. Y se fue de estado en estado, y la policía empezó, era los mismos rasgos del delito, así que ellos supieron que era una sola persona que estaba haciendo todo. Mató, no sé si a 50 y tantos y algunas víctimas sin contar, de esa manera, solo por haber empezado con una hoja de una revista. Empezó ahí. ¿Tiene consecuencias de masturbación? Sí, y voy a seguir. Fue encontrado, descubierto por varias razones. Cometió errores. Intentó violar a una muchacha y la muchacha se pudo escapar de él. Y dio la descripción a la policía, hicieron un dibujo y determinaron que era él. Pero también porque tenía novia. Tenía novia, y su novia ya andaba ya sospechando, porque dice que a la hora de tener intimidad no quería que la mujer lo hiciera normal, sino que le decía, hazte la muerta, porque mire, la mente destruida. Le mandaba a su novia hacerse como una muerta, porque era ya la depravación. O sea, lo que quiero llevar, qué consecuencia. Quizás usted no va a llegar a ser un Ted Bundy, pero mire, eso puede averiguarlo, está en internet. La persona que está atado a pornografía, a masturbación, sufre de eyaculación precoz. ¿Saben qué es eso? ¿No? Se los voy a decir con el perdón de las hermanas. Termina rápido, no aguanta. ¿Me entendió? ¿O no? ¿Sí me entendieron o no? Muchos de ustedes, solo digan, ¿me entendió? Sí o no, para que yo no diga más cosas. ¿Sí? Bueno, un minuto, medio minuto, ya pues se terminó, ¿me entienden? Bueno, el día que se casa, no puede tener intimidad normal con su esposa, porque su mente ya está distorsionada. Pues hay mujeres casadas que están con el esposo y no sienten nada, no son satisfechas en nada. Y eso es una bendición del matrimonio, la intimidad. Eso no fue creado por el diablo, Dios lo puso ahí para bendecirlos a ellos por el matrimonio, dentro del matrimonio, no fuera. Pero la pornografía te puede corromper, que a la hora que te cases ya no vas a servir para nada, ¿me entiendes? Sexualmente. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Hay gente que con solo ya ver a la mujer listo para tanta intimidad, ni siquiera empieza el acto sexual, porque es la mente. ¿Qué trabaja en la masturbación? La pornografía, la mente. Oiga bien, ponga mucha atención. ¿Qué otra cosa puede pasar? No solamente eso, sino que
en las revistas o imágenes sexuales ponen a las mujeres más gorditas, más chaparritas, más, disculpen, no hay feitas, estoy hablando locura, ¿me entienden? Feitas o bonitas, a las más bonitas, a las de cuerpo más perfecto, ¿verdad? Y no estoy degradando a la mujer, estoy hablando humanamente. Cuando te casas, ¿te vas a casar con esa gringa de 2 metros, ojos azules, cuerpo perfecto? No. Porque también usted tampoco no es un gringo, tampoco. Así que no crean, no, sí hermano, es cierto, no. El gringo se casa con su gringa. Usted y yo, con nuestro medio metro también. Sí. ¿Sabe qué pasa? Que todas esas imágenes de aquellas mujeres rubias, como usted las ha visto y las ha escogido, no estoy diciendo que lo haga, estoy hablando de un ejemplo, están aquí. Es el prototipo de mujer y modelo de mujer que su mente le va a pedir. Y cuando tenga a su mujer humilde como usted y como yo y como somos, de acuerdo a nuestra capacidad de medida y la que Dios hizo, no te va a satisfacer. Porque vas a querer a la mujer que estuviste viendo, a las mujeres o el tipo de mujer en tu cama que vistes en la pornografía, y no te vas a conformar con la que tienes en tu cama. La vas a menospreciar, te vas a ir a buscar a otra y otra y otra y te vas a perder, ¿me entiendes? O sea, hermano, eso es terrible. Y físicamente quema células del cerebro, te vas volviendo más distraído, se te olvidan, no retienes las cosas, y aún todavía eso es causa de que le duela la nuca, la espalda. No es la única causa, pero cuando hay masturbación es una de las causas. Te duele aquí, aquí. ¿Sabía eso? O sea, hermano, todo lo que es pecado no bendice, destruye. Y yo puedo agarrar cualquier pecado, hasta una mentira, dependiendo de qué clase de tema mientes, te puede meter a problemas. Una mentira te puede llevar a la cárcel. Una mentira puede hacer que alguien te mate por haber mentido, si causaste daño con tu mentira. O sea, ya me entendió, ¿verdad? Todo pecado destruye, lastima, no te hace bien. Por eso Dios tiene problema con el pecado. Por eso la iglesia predica contra el pecado. Por eso te pide que vengas a orar, que vengas al culto. Porque si no estás aquí, no escuchas palabra, no oras y no se te predica en contra de lo que está mal. Por ejemplo, si yo no vengo a dar esa sacudida con esta palabra, usted no despierta como ahorita. Ahorita ya despertaron. Se les prendió la mente. Entonces, la palabra no es para golpearnos, es para formarte, para enseñarte. Y el pecado te va a destruir si no haces caso. Entonces, yo creo que ya comprendimos, ¿verdad? Entonces, en la vida futura ya estamos salvos si estamos en Cristo, gracias a Dios. Pero en esta, el pecado todavía está en nosotros, nos va a pelear, nos va a tratar de gobernar. Por eso el apóstol Pablo dice: hey, hagan morir lo terrenal en vosotros. Hey, no dejen que los gobierne el pecado. Hey, anden en el espíritu, para que no satisfagan los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son fornicación, adulterio, idolatría, ira, contienda, pleito, disensiones, ¿verdad? Pecados. ¿Y por qué? ¿Eres egoísta, Pablo? No. Soy joven, puedo pecar. No. Te va a dañar. Lo que hoy estás haciendo, lo vas a cosechar. Lo que hoy estás sembrando, lo vas a recibir. Entonces, ya somos en la eternidad, perdonados, salvos, pero de nosotros depende cómo vivamos en esta tierra. De nosotros depende cómo hagamos las cosas bien o mal en esta tierra. Y los únicos que van a sufrir, nosotros mismos. No es el hermano Encarnación, no soy yo, no es el que está allá, no es usted por mí, cada quien. Por eso la Biblia en Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como un árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en todo tiempo, en verano, en invierno, en lo que sea, siempre está victorioso, porque no se mancha con el pecado. Entonces, entre menos peca usted, más bendecido estará en esta tierra. Y entre más peque, más va a sufrir. ¿Me entienden? Hermano Carnoción, búsquenme Lucas 12, 47, 48. Entonces, entiendan, a veces en iglesias se enojan con los predicadores por cómo se predica. No, muy duro, muy acá. No, hermano, es más duro lo que te puede pasar si no te advierten. Si el predicador que predica contra el pecado, él lo único que está haciendo es que te quiere ver bendecido económicamente, saludable, prosperado en tu familia, hijos sanos, una vida sin quebrarte la cabeza, sin estar pensando en tanta cosa, deuda, enfermedad, problema por aquí, por allá. Lo que quiere es ayudarte, no el predicador, Dios. Porque es el Espíritu Santo el que manda al predicador para decirte, no, por ahí no, ahí hay espina, ahí hay barranco, no, dale recto, parece duro, pero es mejor, hay bendición ahí. ¿Me entiende? Entonces, léanme, hermano, Encarnación, Lucas 12, 47, 48, ya casi voy a terminar. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya dado confiado, más se le pedirá. Muy bien, gracias, hermano. Dice de que Jesús ponía una parábola. Mire que me faltó, ya miré que el tiempo me avanzó, no quiero sacarlos muy tarde. Hay otra parte que no lo voy a decir, pero yo creo que con lo que ya expliqué, ¿verdad que sí tomamos escuela, verdad, hermano? Entonces yo creo que para qué me extender otro poco más, quiero ser sabio en el tiempo. Puedo, está un poco temprano, pero no quiero hacerlo. Así que voy a cerrar con esto. Jesús hablaba de dos siervos y decía, si el Señor se va, deja a cargo un siervo para que le dé la porción a los que están en la casa. Pero si aquel señor se va y el siervo empieza a golpear y a azotar a los que están en casa y vuelve el señor, el dueño, ¿verdad?, el patrón, en la casa no solo había un siervo, habían muchos siervos. Dice que él va a golpear más al que él le dijo, haz esto, esto, esto y esto y esto. ¿Por qué lo va a golpear más? Porque él sabía. El otro siervo cometió el mismo error que el otro, pero él no sabía. Entonces lo va a azotar, como quiera si lo va a azotar, pero lo va a azotar menos. Más azotes o menos azotes de acuerdo al pecado. Entonces, quiero cerrar esto. La gravedad y la consecuencia del pecado depende de muchos factores que esta lista es muy corta, pero yo solo como ejemplo. Si pecamos voluntariamente, usted sabe que es pecado y lo hace aún así, su consecuencia es mayor. Sí. Por ignorancia, esto es menos. Si yo pequé y mucho más, hay hermanos que yo no sabía, fíjese, hasta ahí no, porque sí hay veces cosas que no sabemos si es pecado o no, porque no nos interesamos mucho en la palabra. Entonces, si es por ignorancia, el castigo es menos. Sin el conocimiento, sin el conocimiento del evangelio, es menos. Por eso hay gente afuera que peca y no son tan azotados como los cristianos, porque ellos no saben todavía bien lo que están haciendo, pero son azotados como quiera. La diferencia es que ellos sí, aquí no tienen esperanza. Bueno, pero si es después del conocimiento, ¿es menos o es más? Más, porque ya saben.
Si el pecado, porque hay pecado contra mi prójimo, hay pecado contra la creación, hay pecado contra Dios y hay pecado contra el Espíritu Santo. Si el pecado es contra Dios, es mayor la condenación. Y sabe, este pecado contra Dios, podemos decir que es el ateísmo, el que no cree en Dios, pero no solo es eso. Porque el ateísmo no solo es el que no viene a una iglesia y dice no hay Dios, sino el ateísmo es venir a una iglesia y no tratar de vivir como Dios manda. Porque estoy diciendo en pocas palabras que no creo. Entonces, es mayor. Si el pecado es contra el prójimo, va a depender. Por ejemplo, no quiero que nadie se sienta mal. Creo que todos nos hemos equivocado aquí. El que se mete, digamos, no lo digo personal, tengo que usar este ejemplo para que usted no cometa el mismo error. El que se mete a uno, por ejemplo, usted es soltero y se metió con una mujer casada, con familia ya. ¿Está haciendo daño ahí, sí o no? Sí. ¿A quiénes? Enumérenme. A la mujer, uno. ¿Qué? Familia, ¿qué más? A los hijos del matrimonio. Al varón, al esposo. A los padres de ellos. A tus padres. El daño es mayor. ¿Me entienden? Es delicado, hermano. Porque la sangre de los niños, y si el matrimonio se destruye, eso está sobre ti. Claro, Dios te perdona, pero tienes que sufrir consecuencias. ¿Sí? Dejaste al niño sin comer, dejaste al niño sin atención, destruiste un vínculo sagrado o casi lo destruiste de Dios. Tiene que haber maldición. Dios ya te perdonó. Va a pasar si ya lo cometiste, pero reconoce que si está pasando algo por un error así, no eches la culpa a Dios ni nada, no te desanimes. Gracias a Dios que pues solo eso te está pasando, que no te alcanza el dinero, que esto, que lo otro, porque peor cosa, porque lo que hiciste fue grave. Por eso esto es bien, o sea, hermano, nosotros no pensamos, nosotros hacemos, pero hay que pensar antes de meterte a un lío. Hay que pensarlo, porque la consecuencia después duele. Y como quiera, Dios te perdona. ¿Sí te perdona? Sí. David, cuando adulteró con Betsabé y luego mató a Urías, Geteo, ¿Dios lo perdonó al instante, sí o no? Sí lo perdonó. Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido, perdonado. David, ¡oh, qué bueno! Pero le dijo, la espada no se apartará de tu casa. O sea, te perdonó, pero tus consecuencias las tendrás que cosechar. Y ya saben qué pasó. Una de sus hijas es violada por uno de sus hermanastros, y luego uno de sus hijos mata a su hermanastro, y luego uno de sus hijos le intenta quitar el reino, lo saca al castigo, lo persigue, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y no solo eso, ya en el Salmos conocidísimo decía, Señor, renueva los huesos que se han abatido, mis ojos se han secado de llorar todo el día, había falta de paz, de gozo, de armonía. No quites tu Santo Espíritu de mí. Ya no sentía la presencia de Dios. Habían consecuencias familiares, habían consecuencias económicas, habían consecuencias espirituales, porque el pecado, de acuerdo al tamaño y a quienes tanto se afecta, que es el último, el daño que causa mi pecado. Si mi pecado dañó a varios, la consecuencia es mayor. Por eso, hermano, tengamos cuidado, pensemos bien. Antes de hacer algo, el dañado va a ser usted. Y si daña a otro, va a ser peor para usted. Entonces,
andémonos con mucho cuidado. Pongamos la cabeza en lo que hacemos. Porque si no, vamos a sufrir más de la cuenta, ¿me entiendes? Todo tiene consecuencias. El tener intimidad dentro de un vehículo, fuera del matrimonio, con alguien, o como sea, ¿tiene consecuencias sí o no en el carro? Sí. Se descompone la transmisión, el motor, te para, chocas. ¿Sabía eso, hermano? Está terrible. Apenas atendí un hermanito antier en la madrugada. Se destapó, se descosió. Yo ya lo sabía todo, solo estaba esperando. Mi hermano, mi carro así. ¿Por qué cree usted que pasó? ¿Me dice o le digo? No, yo le digo, man. Es que ahí en el carro andaba así. Y la masturbación dentro del carro, ¿cree que no maldice tu vehículo? O sea, hermano, no quiero que se sienta mal, no es mi intención, ¿verdad? Lo que quiero es que usted sea bendecido, o sea, abra sus ojos. Si usted está viviendo de una manera, no me alcanza el dinero, mis deudas no las puedo pagar, estoy enfermo, trabajo y no veo, no siento gozo, no siento aquello, es porque vive en santidad. No, hay alguna cosa que usted está haciendo, y no necesariamente es meterse con una mujer casada, hacer aquello, pagar una prostituta, no, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es. Entonces, hermanos, cuidémonos. Tratemos la manera de recibir menos azotes. Tratemos. ¿O quiere usted ser más azotado? Mucho no, hermano. Aunque yo ya hice lo mío, ya mis hinchaseadas ya las estoy recibiendo. Porque ya soy perdonado, ahora le sirvo a Dios, pero mis consecuencias las tengo que ir como quiera levantarme. La única diferencia es que Dios es tan bueno que Él no nos mandó a hacer el mal, pero cuando venimos aquí nos perdona y aún va con nosotros a recoger la cosecha mala. Y cuando ya no aguanto, Señor, no te preocupes, aquí está mi hombro, vamos, aguanta. Pero Dios es tan bueno que no nos manda, pero aún así nos ayuda. Mire que Dios es tan bueno, tan bondadoso, hermano. Yo cometí muchos errores en los 15 años que estuve fuera del Evangelio. Hice de todo lo malo que existe. Ahora coseché ya la mayoría. ¿Sí? Y cuando uno cosecha, hermano, ya no se recuerda uno lo que ha hecho. Dios, ¿y por qué te estoy sirviendo? Yo estoy al culto, estoy diezmando. Sí. Pero, ¿y lo que hiciste? Si usted alquiló 10 cuerdas de terreno allá en Quiché, Oyabá, no sé dónde va, y lo sembró, de repente la milpa llega a la mitad o ya creció, pero el elote salió como medio chiquito, así, no tan bueno como usted esperaba un elote. Usted dice, no, pues no quiero ese elote como quiera, y va al dueño del terreno, hey, ya no quiero el elote, hay que se quede. ¿Qué le va a decir el dueño? Mira, está bueno, pero el terreno me lo tenés que entregar como yo te lo di. Anda, levanta tu basura aunque no lo querrás. ¿Sí o no? A ver. Vienes a Dios, Dios ya te perdonó, a mí también, pero tienes que ir a levantar tu basura. Y por eso mucha gente dice cuando viene el Evangelio, ay, desde que vine a la iglesia ya no me alcanza el pisto, me para la policía, me corren del trabajo, ya me han mandado dinero para Guatemala, mi mujer me hace pleito, pero desde que vine como que está echando culpa a la iglesia, pues. No, hermano,
es que apenas estás empezando a cosechar. Es como veniste sembrando mal, y llegaste a Dios, ¡pum! Dios te frenó de seguir sembrando mal. Hasta aquí llegó la siembra mala, te perdono. Ahí ya no sembraste mal, pero ahora toca cosecharlo. Pero nadie quiere. No es la iglesia. Es que tenés mucho atrás. Ya cuando uno se da cuenta, yo como de 15 años, y cuando ya Dios me rescató y volteé atrás, mira, qué desastre. Ni modo. No es la iglesia. Es todo lo contrario. Dios te salvó de seguir sembrando más. Hoy tienes 30, tienes 40, 45, no sé. Si Dios no te detenía, ibas a sembrar más. ¿Hasta qué día? Hasta el día de tu muerte. Pero ya me voy a morir. No. La Biblia dice que no se va nadie de esta tierra hasta que pague el último. ¿Por qué cree que hay gente que hizo maldad, y ya está en la cama, pero no se muere, hermano? Ya no puede comer, ya no puede bañarse, ya no puede ir al baño, le duele todo. Ay, morirme quiero, por favor. Y pasan meses, años. ¿Qué están haciendo? Cosechando. Antes de ir a cosechar el infierno. O sea, qué bueno que Dios te alcanzó, porque ya no estás sembrando. Yo le dije a un hermano, es que las pruebas, hermano, te hago una pregunta, le dije, ¿no hiciste ninguna cosa mala, ninguna injusticia? Bien, hermano. Toma 2 minutos, piensa todas las cosas malas que haces. ¿Y qué crees que tú no vas a cosechar a consecuencia? Sí, verdad, me dice. Eso no son pruebas, no son luchas, le dije. Lucha cuando estás predicando en la calle y alguien va y te escupe porque predicaste en la calle. Lucha porque estás predicando y la policía llegó y te agarró por predicar el evangelio y te metió a la cárcel. Esa es lucha. Eso no es lucha, le dije yo. Eso es lo que ya debes, le dije. Y rápido entendió y dijo, sí es cierto, hermano. Entonces, ya no estás sembrando. Ahora bien, no quiero quedarme solo con eso. Hoy tú estás cosechando, empezando, y falta mucho. Y hay cosas que no vas a cosechar aquí porque no las hiciste en este país, las hiciste en Guatemala. Y vas a tener que llegar allá y allá vas a cosechar. ¿Sí? ¿Sí, hermano? No creas que no. Y esto no lo invento yo, esto es bíblico. Es la ley de la siembra y la cosecha. Pero Dios te va a ayudar. Pero ¿cuál es la ventaja que tienes que tener ahorita y lo que te tiene que dar esperanza? Porque no quiero que se vaya solo asustado. Es que paraste de sembrar mal, estás cosechando mal. Si estás haciendo bien las cosas, ahorita estás sembrando bien. Y así como llegó el tiempo de cosechar lo malo, llegará el tiempo también de cosechar. ¿Me entienden? Es por eso que hay gente que llega en este país, no hace nada, no hace casa, carro, nada. Pero cuando llegan allá Dios les da lo que aquí no pudieron hacer. Porque sembraron. Por eso, hermano, aprende a diezmar. Aprende a ofrendar. Aprende a colaborar en lo de Dios, no lo del hermano Giovanni, lo de Dios. Porque eso lo vas a cosechar. Se cosecha lo malo y no vas a cosechar lo bueno. Sí. Entonces, en un futuro, ahorita pues ni modo, ya lo que hiciste, hermano. A partir de hoy en la noche ya, mejor ya prepárate nomás para recibir trancazo que te viene. Sí.
Y no mucha gente entiende mal, yo entendí mal también. O sea que si fui infiel a mi esposa me va a engañar también. No, hermano. Si tu esposa es de Dios, no. Pero si tu esposa no es de Dios, no va al culto, y tú eres un sancochado aquí, ten por seguro que sí te va a engañar también. Sí, de verdad. Y quizás ni te vas a enterar. No quiero que va a preguntar a su esposa, más bien verdad, soy sancochado. No. Por eso, si ha sido infiel, sírvale a Dios y dele a Dios su familia, su matrimonio. Si usted le sirve a Dios, Dios cuida su hogar, cuida a su esposa, cuida a sus hijos. No lo va a pagar de la misma manera, pero sí de alguna manera lo tiene que pagar. Puede ser una enfermedad, puede ser una escasez económica, puede ser cualquier cosa. Dios es tan bueno, tan misericordioso. Entonces, llevemos al corazón esto. El pecado no es igual. Depende de la gravedad, así depende también la consecuencia que vamos a pagar. Entre más sea obediente a Dios, el que no está casado va a tener su esposa por la bendición de Dios. Su casita, como Dios le dé, grande, pequeña, con la bendición de Dios. Su negocito o su trabajo, que genere mucho o poco, solo Dios sabe, pero con la bendición de Dios, ¿verdad? Porque la bendición no es solo tener, porque puedes tener, pero yo he tenido experiencias de vecinos que han hecho grandes mansiones, carros, todo. Llegan, si no están casados se casan, si están casados llegan a la mujer, si no estaba casado se casa, a los 3 meses anda divorciándose, anda empeñando lo que compró aquí, al final termina perdiendo su casa, empeñando y regresa aquí como si nunca tuvo, porque no es la bendición es Dios en tu vida, Dios en tu matrimonio, Dios en tu casa. Y si Dios te da mucho, bueno, y si te das poco, pero va a haber paz, armonía. Y otros que hayan casados, lleguen solo a enterarse que la mujer estuvo allá, hizo esto, hizo aquello, y no, ya se imaginará. Otros llegan de tanto que encontraron que hizo la mujer allá, solo a colgarse. O sea, no hay bendición si no está Dios. Incluye a Dios. Dios te quiere ver bendecido, prosperado, saludable. Te quiere ver con larga vida. El pecado te quiere destruir. Pero para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. ¿Entendimos el tema, hermanos? Entonces, no quiero que se vaya asustado ahorita. No quiero que se vaya asustado. Ya está en Dios. Vas a cosechar, no como deberías. Menos todavía. Porque Dios te da la fuerza. Porque Dios no te va a dejar sin sustento. Y Dios va a ir contigo recogiendo todo. No se aparte de Dios. Sirva a Dios. Cuesta. ¿Verdad que sí cuesta? Cuesta. Quiere sacrificio, esfuerzo. Pero te estás asegurando de sembrar bien. Te asegurando que tu matrimonio estará bien, que tu familia estará bien, que tus hijos estarán bien. ¿De acuerdo, hermanos? Pongámonos de pie y vamos a ofrendar antes y luego vamos a orar de una vez para despedir.